Aplaude, aplauda, hija, aplauda. Gloria a nuestro Padre eterno. Amados hermanos, qué bendición, qué alegría estar nuevamente aquí en esta plataforma de YouTube, saludando especialmente a todos nuestros suscriptores que nos acompañan día a día y que comparten estos mensajes. Dios les continúe bendiciendo. Le damos gracias a nuestro Padre eterno porque Él es el que nos permite a nosotros llevar los mensajes para edificación, porque el Señor ha dicho que prediquemos su palabra, y estos medios, las redes sociales, están siendo utilizadas para eso, para que muchos siervos de Dios, personas poderosamente ungidos por el Señor, lleven un mensaje. Dios les continúe bendiciendo y que sigan haciendo esa labor tan hermosa de compartir el Evangelio de Cristo a través de estas plataformas de Facebook, de Twitter, de Instagram, de YouTube. Estamos llevando un mensaje de salvación, porque Cristo dice: y por todo el mundo predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas plataformas, estoy aquí en Colombia, pero permiten que en Alemania, en Italia, en Costa Rica, en Chile, en muchas naciones del mundo, las personas vean los mensajes. Aquí estamos llevando el mensaje de nuestro Padre eterno. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén, amén, amén. Qué bendición. Saludo a mis pastores, a mi pastor Denis Gómez. Me congrego en la iglesia Senda de Justicia y Libertad, iglesia misionera en el barrio Obrero, en la ciudad de Cali, en la calle 21, número 11B57. Mi pastor Denis Gómez, el pastor principal de nuestra iglesia. Y a la pastora Sara Restrepo también envío un saludo muy especial, y a mis pastores, a todos los pastores con los que he tenido la oportunidad de compartir, a los hermanos de la Secretaría de Libertad, Culto y Conciencia de la Gobernación del Valle, donde comparto con el apóstol Juan Carlos Medina, también un siervo de Dios, y a todos los hermanos un saludo muy especial de esa institución tan poderosa que Dios está utilizando para que el mensaje llegue a todo lugar, porque Dios no hizo acepción de personas. Él no hizo acepción de personas. Él a todo el mundo quiso predicar y vino a buscar los enfermos. El Señor dijo: yo no vine por el sano, sino por el enfermo. Gloria sea al Señor. Hermano, quiero entrar hoy con un mensaje muy hermoso que está en el libro de Lucas en el capítulo 5, muy conocido por todos nosotros, pero el Señor nos ha dado algo más allí. Algo más allí. En Lucas capítulo 5 nos habla de la pesca milagrosa. Dice esta palabra que hacemos pública en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo: Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces, allí también quiero que vayamos al versículo 8. Dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas. Desde ahora, oye bien esta importancia de este mensaje. Desde ahora serás pescador de hombres. Amado Jesús, hemos leído tu palabra, Padre eterno. Te bendecimos, te honramos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo con nosotros, porque tú quieres, Señor, que nosotros seamos multiplicadores de tu evangelio. Te honramos y te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, amado Jesús. Permítenos, Señor, ser instruidos por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
Estoy aquí con mi hija. Si ustedes escuchan, una bebé de 18 meses que Dios tiene un propósito maravilloso con ella. Y ella también, cuando estamos orando, ella también dice amén. Ella dice por la sangre, y también ora con nosotros. Gloria al Señor, porque los niños, dice el Señor en su palabra, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Mira lo importante allí en este mensaje, hermanos. Jesucristo llega a la orilla del lago de Genesaret y comienza a enseñarle a la multitud. Y hemos aprendido de allí que Jesucristo se montó en la barca de Simón. Hemos aprendido de allí que Simón, cuando fue con Jesús a lo profundo, él había trabajado y estaba angustiado porque toda la noche había trabajado y nada había conseguido. Y cuando Jesús va con él, cambia absolutamente todo el panorama. En una oportunidad enseñé sobre este mensaje en donde decía que una cosa es cuando tú lo haces en tus fuerzas y otra cosa es cuando lo haces con Jesús. Cuando te entregas a Él, porque el Señor dice no es con tus fuerzas, sino con tu Santo Espíritu. Gloria al Señor. Padre, gracias porque tú nos permites revelación de tu palabra, Señor. Pero aquí vemos algo importante. Muchas personas en algún momento dirán, en ese momento fue el llamado de Pedro. En ese momento fue que Pedro tuvo un contacto con Jesús. Pero mira lo importante de allí. Mira lo importante de lo que sucede allí. Jesús le dice en el versículo 10, le dice a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ese momento que partió la vida de Pedro en dos. ¿Y por qué pasó eso, pastor? ¿Por qué nos quiere decir usted eso? ¿Qué quiere revelar con eso la palabra? Sí, porque hubo un momento diferente del lago de Genesaret donde Pedro ya había conocido a Jesús. ¡Wow! Gloria sea al Señor. ¿En dónde está eso, hermanos? Eso está en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 40. Mira lo que vamos a leer allí poderosamente en esta palabra. Juan, capítulo 1, vamos a buscarlo con despacio en nuestra Biblia. Juan, capítulo 1, yo lo tengo aquí en la tablet, pero me gusta leerlo de la Biblia. Juan, capítulo 1, versículo 40. Mira lo que sucedió allí. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. Aquí estamos hablando de Juan el Bautista. Y habían seguido a Jesús. Aconteció que en un momento Juan el Bautista, que era el que estaba predicando y que estaba bautizando en agua, Andrés, hermano de Pedro, había escuchado a Juan el Bautista. Y en ese momento, cuando Jesús comienza y tiene sus primeros discípulos, en ese momento Juan el Bautista ve a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Yo di testimonio de que este era el Hijo de Dios. Que después de mí venía uno que era primero que yo, del cual yo no era digno ni siquiera de desatar la correa de sus zapatos. Y entonces en ese momento, estos discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, que había escuchado a Juan el Bautista, siguió a Jesús. Y mira lo que dice el versículo 41. Este halló primero a Simón, a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. ¿Quién le trajo? Andrés trajo a Simón, a su hermano, a Jesús. Dijo Jesús mirándole, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Mira lo importante de allí, hermanos. Aquel varón, Simón, ya conocía a Jesús. Ya había visto a Jesús. Ya lo habían llevado a Jesús.
ya le habían hablado de los milagros de Jesús. Pero en ese momento, Pedro no quiso seguir a Jesús. Pedro no seguía a Jesús, porque Pedro continuó con su viejo oficio. Pedro continuó con su actividad de pesca, aún después de que su hermano Andrés lo había llevado y que Jesús le dijo, tú serás. Escucha muy bien, porque hay una diferencia allí. Cuando Jesús le dice, tú serás, llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y cuando le dice en el libro de Lucas, le dice a Pedro, le dice, desde ahora serás. Primero le habla en un futuro. Y cuando sucede lo de la pesca milagrosa, le habla en el presente inmediato. Y le dice, desde ahora serás. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros fuimos como Pedro? De repente, duros de corazón. Dice la palabra que Pedro era una persona ruda, era una persona tosca. Imagínate a Pedro en ese momento hablando con Jesús. Su hermano lo llevó y Jesús le habló y le dijo, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pero Pedro diciéndole, sí, Señor, muchas gracias. Tú has dicho algo, pero yo tengo una actividad, yo tengo una vida y esa vida yo no la voy a dejar porque tengo muchas cosas por hacer. ¿Cuántas veces nosotros se nos ha hablado de Jesús? Jesús ha tocado nuestra puerta y nosotros de allí le hemos dicho no. Otro día, porque yo todavía tengo muchas cosas por hacer en el mundo. Yo tengo unos negocios que todavía no he finiquitado. Yo tengo unos negocios que están en marcha. Yo tengo una esposa que con ella tengo felicidad, pero tengo 2, 3 mujeres en la calle y yo en esa vida, esposa, moza y vida sabrosa, allí me siento bien. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido ese primer encuentro con Jesús y hemos rechazado a Jesús? ¿Cuántas veces nosotros hemos endurecido a Jesús, nuestro corazón, aún viendo los milagros que Jesús ha hecho? Hemos decidido no seguir a Jesús. Hay un chiste que dice que una persona estaba en la casa y llegaron unas personas a tocarle la puerta. Y él desde adentro dijo, ¿quién es? Y entonces le dijeron ellos, nosotros los evangélicos. ¿Y qué quieren? No, hablarte de Jesús. ¿Y cuántos son ustedes? Gritó el que estaba acá adentro. Y ellos dijeron, los evangélicos, somos 6. Y él le gritó, ¿y por qué no hablan entre ustedes 6? Gloria sea al Señor. Imagínate. Muchas veces nosotros nos han querido hablar de Jesús. Jesús ha pasado por nuestra casa, nos lo han presentado, pero nosotros en ese momento hemos hecho como Pedro. Conocimos a Jesús, pero no seguimos a Jesús. Eso es lo importante, hermano, de esta enseñanza. Muchas veces yo he visto los milagros que Jesús ha hecho. De repente Jesús incluso hizo un milagro en mi vida. Me sacó de alguna situación. Pero entonces yo necesitaba únicamente a ese Jesús bombero, que me apagara ese incendio, o a ese Jesús cajero, que me permitiera conseguir ese recurso, y una vez tuve ese recurso, ya no necesitaba seguirlo más, porque yo quería seguir con mi vida y seguir haciendo lo que en el mundo a mí me satisfacía. Pero allí hay algo importante, hermanos. Llegó un momento en la vida de Pedro que aquel hombre estaba andando en la orilla, estaba permaneciendo en la tibieza, pero Dios no lo quería más en la orilla. Había la necesidad de que Pedro fuera con él a lo profundo. Ya no te quiero más en la orilla, Pedro, únicamente dándote cuenta
de que hice un milagro, de que Dios sana, de que Dios salva, de que Dios restaura. Pero yo te quiero en la agua profunda conmigo. Yo te quiero como mi siervo. Yo te quiero que se haga y se desarrolle el propósito, Pedro, que tú tienes y el que está escrito de ti. Pedro tenía que salir de la orilla. Y allí es donde impacta, se une el mensaje que en algún momento les prediqué. Porque hasta estando en lo profundo, Pedro dijo: yo no necesito a Jesús. Lo estaba haciendo sin Jesús. Estaba haciéndolo en sus fuerzas. Estaba diciendo: yo conocí a un Jesús. Pero acá en mi oficio no necesito a Jesús. Este oficio lo sé hacer yo solo. En mis fuerzas yo soy capaz de hacerlo. Pero Jesucristo le iba a demostrar a Pedro una manera diferente de moverse. Pedro necesitaba salir de la orilla. Necesitaba ir a las aguas profundas para poder tener una transformación. Gloria sea al Señor, aleluya. Mi alma te alaba, mi ser te bendice, Señor. Entonces, aquí hay algo importante que yo quiero que tú entiendas, hermanos. A veces nosotros tenemos que ir a lo profundo, en donde en esa profundidad, en esa profundidad que hay, inmediatamente hay una transformación en nuestra vida. Una transformación en nuestra manera de pensar. Porque allí nos damos cuenta que en esa profundidad, donde se levanta la tormenta, ahí necesitamos de un socorrista. Y el socorrista, que tiene los mejores títulos, se llama Cristo Jesús. Por eso cuando Jesús estaba con los discípulos y les dice a ellos que vayan al mar y que pasen al otro lado, ellos comenzaron a entrar en la profundidad del mar y comenzaron a navegar y comenzaron a levantarse las olas. Y esas olas amenazaban con hundirlos, y en ese momento ellos, en sus fuerzas, queriendo salir de las aguas profundas, queriendo salir y fatigados, comienzan a ver a Jesucristo que viene caminando sobre el problema que los estaba haciendo hundir. Imagínate a Jesucristo con esa frescura caminando, y ellos: Jesús, Jesús, con esa angustia. Y Jesús les dijo: calma, tranquilos, que soy yo. Yo controlo los elementos. Yo controlo el viento, yo controlo las aguas, yo controlo el calor, controlo el fuego, controlo el frío, porque todo lo creé yo. Gloria sea a Dios, aleluya. Y en ese momento Jesucristo, caminando sobre el problema, calmó las aguas. Allí hay una enseñanza, hermanos. En la profundidad, aún se levante la tormenta, cuando tú tienes a Jesús contigo, hay tranquilidad, hay paz, hay gozo, hay bendición. Es necesario que vayas a lo profundo con Cristo Jesús. Si lo haces en tus fuerzas, o te lleva ya el enemigo, de seguro te vas a hundir. Gloria sea al Señor. Pero si tú vas con Jesús, tienes asegurada la victoria. Pedro, aún fatigado, agotado, porque es sencillo. Si tú has trabajado toda la noche, tienes el cansancio de toda la noche, y Pedro estaba en la orilla, sin duda ya iba a llegar a su casa a descansar, fatigado, cansado. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado fatigados, cansados, haciéndolo en nuestras fuerzas, que no podemos más? La mujer del flujo de sangre llevaba 12 años, hermanos, 12 años, luchando en sus fuerzas, haciéndolo con sus recursos. Iba donde muchos médicos y había sido abusada de muchos médicos. Pero ella dijo: ya no puedo más en mis fuerzas. Y se dio cuenta que iba pasando Jesús y dijo: no, ya este problema, este cansancio, esta fatiga, yo sé en dónde hay solución. Y dijo: voy a extender mi mano y voy a tocar a aquel que me puede sanar. En ese momento hubo una sanidad, una transformación para ella.
Aquella mujer que tenía el flujo de sangre, que dice la palabra, que eran consideradas inmundas según la ley de Moisés. En ese momento no le importó y dijo: voy a buscar mi sanidad, voy a salir de la profundidad donde me tiene sumergido este problema. Muchas veces, tú y yo, hermanos, tenemos que extender nuestras manos y permitir que Jesucristo las tome. Nosotros, hermanos, estamos agotados de luchar en nuestra propia fuerza, pero no podemos lograr en nuestra fuerza nada. Y ahí fue donde Jesús le dijo nuevamente a Pedro, le dijo: Pedro, boga mar adentro, pero si de allá vengo y allá no conseguí nada, el mar está sin peces. Toda la noche tiré la red y no conseguí nada. Pero imagínate con quién estaba hablando. Estaba hablando con el mismo que le dijo a Moisés en aquel momento, cuando Moisés le dice, mira, Moisés, el pueblo está pidiendo carne y yo le voy a dar carne. Y Moisés le dijo: ni porque matemos las vacas, las ovejas, podemos darle de comer a tanta gente. Y Jehová le dice a Moisés: te voy a probar que la mano de Dios no está cortada. Aleluya, gloria sea al Señor. Y mira, dice la palabra que llegaron tantas codornices, que el pueblo de Dios hizo montones de ellas y comieron. Entonces Pedrito, en sus fuerzas, había echado las redes y nada había, pero estaba hablando con el que creó los peces. Gloria al Señor. Y Jesucristo no era y no decirle: hey, necesito que vengan y se metan en esa red, porque quiero que haya una transformación de un hijo que voy a llevar a lo profundo. Gloria al Señor. Hubo una transformación de Pedro, pero en esa transformación de Pedro tenía que haberle fallado su plan. Tenía que habérsele agotado sus recursos. Porque muchas veces nosotros, hermanos, cuando tenemos los recursos, cuando tenemos el bolsillo lleno, cuando decimos: yo tengo cómo solucionar mis problemas, yo tengo cómo satisfacer mi ego, yo tengo cómo saciar mi necesidad, yo tengo plata, yo tengo, es nuestra frase. Pero la palabra no es que nosotros nos mantengamos en el yo tengo, sino reconociendo el que nos permite tener. Gloria al Señor. Es una diferencia en decir yo tengo a decir gracias a Dios me permitió tener. Es una gran diferencia. Pedro nada había conseguido en sus fuerzas. Pero mira lo que le dice Pedro a Jesús. Le dice: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Echa tu red, Pedro, en la palabra de Dios. Tira tu red en la palabra. Confía en la palabra, porque en esta palabra tú puedes pescar, tú puedes obtener victorias sobrenaturales. El Señor te ha dado una arma que es su palabra, para que en ella tú tengas gozo, para que en ella tú tengas satisfacción, tengas sustento, para que en ella recobres fuerzas, Pedro. En tu palabra echaré la red. Y sin vacilar, en la palabra de Dios la echó. ¿Y por qué en su palabra? Imagínate Pedro en la barca trabajando con sus compañeros, él diciéndoles en su palabra, en la de Pedro, diciéndoles: tiremos la red, volvámosla a tirar. Y en todas ellas salían sin nada. Gloria al Señor, aleluya. Pero Pedro le dijo: mira, ya no la voy a echar en mi palabra, sino que la voy a tirar en tu palabra. Gloria al Señor, aleluya. Hay tanto poder en la palabra que yo me gozo por eso. Entonces, en tu palabra echaré la red. Y en ese momento hubo tal abundancia en la vida de Pedro, que Pedro
habiendo conocido a Jesús anteriormente, ya sabiendo quién era Jesús, habiendo vacilado cuando Jesús le dijo: tú serás llamado Cefas, que traducido quiere decir Pedro. Cuando él estaba siendo apático, duro de corazón, esquivo, terco, obstinado, en ese momento vio la necesidad de caer a los pies, porque reconoció que era un pecador. Tú y yo, hermanos, como Pedros, debemos reconocer que aún muchas veces nos han hablado de Jesús, que aún muchas veces se nos ha presentado aquel que salva, aquel que restaura, y nosotros hemos dicho: no me interesa, porque yo quiero seguir mi vida. Yo quiero seguir siendo lo que soy. Yo quiero seguir en mi libertinaje, en las obras de la carne, que son avaricia, adulterio, fornicación, hechicería, herejías, adulterio, fornicación y todas esas cosas que son semejantes a esta. Pero en el momento en que yo, así como Pedro, debo doblar rodillas, porque saber que solo en las fuerzas de Él, solo en la palabra de Él puedo conseguir la abundancia que el mundo me ha tenido confundido, porque Satanás es el padre de la mentira y te confunde haciéndote creer que tú puedes en tus fuerzas. En tu palabra echaré la red. Y cayó Pedro de rodillas y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aquí hay algo importante, hermanos. El Señor quiere que tú vayas a Él, que tú caigas de rodillas, que confieses tu pecado. Porque dice el Señor que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén, gloria sea al Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su palabra. Hay restauración en su palabra. Y todos nosotros, hermanos, conocemos a ese Pedro transformado, a ese Pedro que caminó posteriormente con Jesús cuando Él le dijo: desde ahora, no más la vida del mundo, no más pescas de las cosas del mundo, desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora ya dejas la vida que estabas haciendo, Pedrito. Tú y yo, al recibir a Cristo, somos nueva criatura. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aún se burlen, aún digan: este mira, ya dejó la vida del mundo. A este le decían Diomedito y mira que ya no canta. Me preguntaba una persona el lunes, que fui a visitar a mi hermana al hospital, y allá me encontré con una secretaria que me conocía cuando me decían Diomedito, que yo cantaba la música de Diomedes Díaz. Y entonces me preguntaba y me decía: pero ahora ya no cantas como Diomedito. Y no, yo ya ahorita no canto como Diomedito. Ahora yo danzo y alabo al Rey de Reyes. Gloria al Señor. Ahora todo lo que yo canto, lo canto para mi Rey. Porque ya nosotros dejamos la vida del mundo y comenzamos a ser pescadores de hombres. Nuestro lenguaje tiene que cambiar. Por eso, cuando Jesucristo fue detenido y Pedro llegó a calentarse en el patio de la casa del sumo sacerdote, allí aquellas mujeres le dijeron: tú eres uno de ellos, porque aún tu forma de hablar es diferente. Tu forma de hablar, Pedro, y mi forma de hablar como Pedro tiene que cambiar. Porque hemos sido transformados por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores, por el Alfa y el Omega. Tiene que haber una transformación en ti y en mí, Pedro. Y entonces ya nosotros, como pescadores de hombres, tenemos que llevar el mensaje de restauración. Tenemos que llevar el mensaje de salvación. Tenemos que llevar el mensaje con las buenas nuevas de Cristo Jesús. En un tiempo yo pescaba en mis fuerzas. Yo hacía las cosas del mundo y creía que podía conseguir.
Y cuando nada podía conseguir, yo me iba pan del agorero, pan del hechicero, a mirar qué es lo que estaba pasando con mi suerte. Yo me sentía el chacho de la película porque tenía moza, esposa y vida sabrosa. Yo me sentía el mejor porque me fumaba un pase de marihuana y yo me sentía, cuando la marihuana me ponía a volar, yo me sentía bien. Pero ya al dejar eso, me vuelvo un pescador de hombres porque soy un testimonio vivo de la gloria de Dios. El poder de la palabra. Con el poder de la palabra podemos nosotros decir, hay transformación en tu vida. Por el poder de la palabra podemos decir, hay llenura. Vas a ser pescador de hombres. Y ya ustedes saben lo que hizo Pedro. Pedro, cuando ya fue restaurado totalmente, cuando Jesucristo se va, cuando llegan las lenguas repartidas como de fuego, que aquellas personas comenzaron a decir, gloria sea al Señor por lo que me permites ver, Señor. Comenzaron a decir que aquellos hombres estaban llenos de mosto. Mira cómo es Satanás de tramposo, de cochino. Y yo quiero regalarte este código que el Señor me permite recibir. Las personas que estaban allí, que los veía, los escuchaban hablar en su propia lengua, ellos sabían que lo que ellos estaban hablando era cierto, porque la lengua de ellos, los otros no la conocían y ellos podían entender lo que decían en su lengua. Pero Satanás es tan tramposo que se encargó en ese momento de confundirlos para hacerlos creer que estaban borrachos. Pero ¿cómo? ¿Cómo un borracho puede hablar? Supongamos que ahí había una lengua de China, que estaba de China. Bueno, yo estoy inventando porque ahí hablan de arameo y de otras cosas. Y había un chino allí y una persona que no era de esa región comenzaba a hablar en el idioma chino. Imagínate. Y entonces la persona confundida y que se dejó turbar por Satanás, dijo, no, esos están borrachos. Pero ¿cómo ese borracho está hablando en mi lengua? Yo lo estoy entendiendo. Porque eso era el poder del Espíritu Santo. Porque eso era el poder de Dios. Porque eso era dirección de Dios. Y habían 120 hermanos. Mira, hay algo que también tú tienes que recibir allí. El Señor le dijo a los 12 discípulos, permanezcan unánimes, juntos, porque van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en ese lugar no estaban los 12, estaban 120. Quiere decir que habían 108 aparte de los 12 apóstoles. Y el Espíritu Santo fue derramado sobre los 120. Tú y yo podemos recibir poder del Espíritu Santo cuando decidimos vivir por su palabra. Cuando decidimos ser transformados por su palabra. Cuando decidimos creer en su palabra. Y por eso, en ese momento, el apóstol Pablo le habló a más de 3.000 personas. Y más de 3.000 personas fueron transformadas. Aquel pescador que tiraba las redes en la barca estando en el mar, ya pescaba estando en seco. Gloria a Dios, aleluya. Pescaba en tierra y la primera pesca de él fueron más de 3.000 hombres. ¿Cuál es la pesca que tú quieres? ¿A qué le vas a apuntar tú? ¿Dónde vas a tirar la red? ¿A la derecha, a la izquierda, al frente o a la espalda? ¿Dónde la quieres tirar? Pero en el nombre de Cristo Jesús, no lo hagas en tus fuerzas, porque nada vas a conseguir. Y yo escuchaba un predicador que decía, porque muchas veces creemos que nosotros tenemos la red llena porque tenemos riquezas, porque tenemos dinero para satisfacer nuestro ego. Y aquel predicador decía que hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Porque tú con el dinero no puedes comprar la unción de Dios. Amados hermanos, yo quiero bendecirlos en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero pedirle al Rey de Reyes que los llene de bendición, de sabiduría, que sea Él derramando
a ustedes su Santo Espíritu. Padre, te pido, Señor, que nos guardes de toda acechanza del enemigo. Padre, nosotros aceptamos la obra que tú hiciste por nosotros en la cruz. Te recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Te entregamos, Señor, nuestra alma, nuestro cuerpo y todo nuestro ser. Rescátanos, Jesús, de las garras del asesino. No borres nuestro nombre, Jesús, del libro de la vida. Localízanos, Señor, en tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, los invito a que compartan estos mensajes para edificación de otros. Tú has sido edificado hoy y este mensaje queda en la plataforma, en la nube, para que muchos sean edificados. Que la paz de Cristo esté sobre cada uno de nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Amén.